Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Pues como verán, continuamos en este nuevo modo de grabación en lo que hemos enmarcado o lo que la sociedad ha llamado el teletrabajo, y obviamente por la necesidad de mantener siempre una instancia ilustrativa y crítica sobre lo que vivimos como sociedad y como país, pero también lo que pasa en el mundo. Y en este caso, pues obviamente todos estamos afectados de manera muy directa por lo que en general se ha denominado el aislamiento o el confinamiento. Hay muchas dimensiones de este fenómeno, hay muchas condiciones de entenderlo o de verlo, y una de esas dimensiones más complejas tiene que ver en general con lo que se llama la salud mental. Con lo que se vive, con lo que se experimenta, con lo que vivimos a diario frente a este fenómeno. Para ello, vamos a hablar hoy con una persona experta en este asunto, quien es la psicóloga Sonia Vaccaro, quien es licenciada en psicología con especialidad clínica y laboral desde 1981, egresada de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, y quien se ha desempeñado pues en una amplia experiencia como psicóloga forense. También ha trabajado en temas de violencia familiar, ha tenido un amplio recorrido y actualmente vive en España, uno de los sitios, además, uno de los países donde además se ha habido con mayor rigor todo este asunto del aislamiento, el confinamiento, la pandemia, con uno de los más altos números de contagios y muertes a nivel mundial. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias a vosotros por invitarme, gracias. Quisiera arrancar contigo con una pregunta, digamos, quisieras que fuera lo más elemental posible, y es que en estos momentos tan especiales de confinamiento y aislamiento, parece ser que en ciertos momentos el miedo empieza a exacerbarse, y el miedo es un sentimiento muy complejo porque genera unas alertas de lo que normalmente no escuchamos, o lo que normalmente no vemos, o lo que normalmente no encadenamos. Quizás perdemos de vista otras, pero nos pone en un estado de alerta muy complicado. ¿Cómo funciona esta alteración de la vida en medio del aislamiento? A ver, lo que estamos viendo en los pacientes en este momento es miedo, como bien dices tú. Hay miedo a la enfermedad, por supuesto. Hay miedo a la muerte latente, aunque no se haga manifiesto. El miedo a la muerte creo que es un miedo compartido por todas y todos. Eh, Hay temor incluso a la enfermedad, a enfermar de otra cosa, por temor a no poder ser asistida en los centros médicos. Paralelamente hay mucha angustia por lo indefinido que esto supone, por lo incierto. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que puede suceder o dónde está el final de todo esto. También hay angustia por temas económicos, la incertidumbre laboral, toda esta debacle que ha sufrido todo el mundo en mayor o menor medida con el tema de su trabajo y los ingresos económicos. Así que lo que vemos es miedo y angustia especialmente. Y yo creo que van a empezar a aparecer cuadros que sí se van a dar luego que esto empiece a pasar, que ahí sí puede aparecer la depresión, la tristeza y otra serie de trastornos. En medio de esta situación, hay, digamos, puntos muy críticos donde hemos ido observando la relación, por ejemplo, con vecinos o con personas que rodean el ambiente que pueden estar infectadas, y empieza a producirse una especie de reacción que yo no sabría decir si es natural o es social o cómo hacerlo, de aislamiento frente a los contagiados o frente a los enfermos. Y cuando uno revisa, digamos, pandemias pasadas en la historia, hay una especie de reacción de autoaislamiento. ¿Esto es un asunto meramente biológico o es un asunto también, digamos, de psicología colectiva, por llamarlo de alguna forma? Eh, no sé si entendí bien. ¿Tú te refieres al miedo al contagio y Sí,
al aislarse. A ver, yo creo que forma parte de estos miedos de los que hablábamos, el miedo a contagiarse. Hay una especie de irritación contra aquellos que podrían contagiarnos. Yo no sé si este fenómeno se está dando en Colombia, pero tengo datos de Argentina, por ejemplo. Aquí en España se ve que, por ejemplo, a la gente que trabaja en los supermercados o que está trabajando incluso en el ambiente sanitario, hay personas o personajes, no sé cómo denominarlos, que incluso han llegado a poner carteles en los edificios diciendo que no, que se vayan. Hay propietarios de departamentos que no han querido continuar con esos inquilinos, sabiendo que a lo mejor pueden ser portadores de, del virus, porque tenemos otro problema agregado con este virus, que a veces es silencioso y hay gente que se está diciendo que no tiene síntomas, pero que contagia. Entonces, todos estos sitios donde se interrelacionan con mucha gente, como pueden ser cajeras de supermercados, gente que trabaja en hospitales y demás, son centros que supuestamente son de posible riesgo de contagio. Y esa es gente que se está viendo la irritación de los vecinos, en algunos casos, ¿eh? Porque es verdad que en todas las partes se ve esta dualidad, que por un lado salimos a aplaudirlos y avivarlos de que bien que lo están haciendo, pero en el lugar donde ellos viven encuentran mucha hostilidad. En ese miedo al contagio, esa hostilidad, esa dualidad entre declarar, buscar héroes, es una especie como de debate permanente de la vida entre buscar algo que lo afirme, algo que lo proteja, mantenerse aislado, una especie de refugio, pero finalmente también hay una especie de, digamos, de miedo al aislamiento total. Hay una condición un poco esquizofrénica en esto. Sí, esta ambivalencia se da de esa forma y es cierto lo que tú dices, que por un lado creo que está lo que se debe hacer y por otro lado hay gente a quien el miedo lo puede y entonces reacciona con agresividad y rechazo. Hay un miedo al aislamiento. Es verdad que también el confinamiento se está llevando diferente si alguien está acompañado que si alguien está solo. Eh, es distinto si uno tiene una casa confortable que si a lo mejor tiene una casa muy limitada o tiene un espacio poco abierto, a lo mejor no tiene ni siquiera ventanas, porque hay gente que concibió su sitio de vivienda pensando que como salía mucho, no importaba porque solo iba a dormir allí. Y ahora se está encontrando que tiene que dormir, estar despierto, trabajar, etcétera, en ese espacio. También eso lo vemos con la gente con quien se convive, que no siempre es gente que se ha llevado bien, pero que antes, con la posibilidad de salir y discontinuar el contacto, a lo mejor se ocultaba esa irritación y esos confrontamientos. Pero entonces todo eso ahora está apareciendo y con algo muy grave que es el sin salida, porque no hay salida, o sea, tú no puedes coger la puerta e irte. Eh, con lo cual se hace difícil. Yo creo que no todo el mundo tampoco tiene un mundo interior tan rico como para que el adentro sea un sitio eh, agradable o placentero. Entonces hay gente que se le hace muy pesado la limitación del espacio. Con eso que estás tocando, ahí se me abren como tres temas distintos. Por un lado, algo que creo que ha ido apareciendo en muchas partes del mundo, lo hemos visto en noticias en España, en Italia, también en Francia, pero también en Colombia, pero también en México, en Ecuador, y es algo que uno en general podría denominar como una especie de violencia doméstica y todo este asunto que en general suele llamarse violencia intrafamiliar. Uh, este es un momento donde las intolerancias de las pequeñas cosas explotan y arrasan. ¿Cómo sobrepasar o no hay cómo sobrepasar? Porque tú misma lo has dicho, no hay salida, no hay para dónde irse, ahora no hay
posibilidades de generar cambios drásticos o rupturas drásticas en la vida diaria. ¿Cómo se sobrevive con esto? Bueno, a ver, en el problema puntual de la violencia contra las mujeres, esto el llamado violencia de género o basada en el género, estamos tratando de que las mujeres eh, tengan algún tipo de recurso a donde llamar o a quien acudir sin tener a lo mejor que hablar por teléfono, porque claro, están conviviendo con su maltratador que controla todo el día y todo el tiempo, y entonces se han generado recursos como WhatsApp o algún tipo de, de mensaje como para que pueda alertar si la situación comienza a ser peligrosa. En el tema de la violencia familiar, o sea, estas familias disfuncionales donde a lo mejor se pelea la tía con el sobrino, con el cuñado, etcétera, 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 eh, lamentablemente las rencillas aparecen muchísimo más y las agresiones también es algo que tenemos que estar alerta de que se recrudezcan. Hay dispositivos, en todas partes se han abierto dispositivos de atención y asistencia psicológica telefónica, incluso por internet, ya digo, en forma de chat, como para que nadie tenga que hablar, eh, o sea, para que se pueda hablar sin que lo escuchen. Y esos son recursos que están funcionando. De hecho, con el tema de la violencia contra las mujeres, es el único delito que ha aumentado durante esta pandemia. Todos los demás delitos de la vía pública, incluso asaltos y robos a comercios y a personas, han disminuido drásticamente, pero este puntualmente ha aumentado en todas partes del mundo. Ahora, hay algo puntual, que aumentaron las llamadas a las líneas de emergencia, pero no las denuncias, lo cual quiere decir que la mujer está encerrada y no puede o no se atreve a salir a denunciar, pero sí a lo mejor a pedir ayuda telefónica. Al lado de este asunto de la violencia de género intrafamiliar o de las familias disfuncionales, se me aparece otro asunto en tu explicación y es la depresión. Y la depresión empieza a ser, que lo vimos en la gran gripe de 1918, donde la depresión se volvió absolutamente, digamos, amplia. Incluso algunos intelectuales alababan la depresión como una especie de sentimiento creativo. Y bueno, ha recorrido ya mucha agua bajo el puente como para que digamos si esto es un sentimiento positivo o no, pero la depresión se ha vuelto algo realmente muy complejo de manejar y cada vez se va bordeando algunos límites complicados. Que además puede desencadenar en acciones fatales para muchas personas, sean víctimas o no de enfermedades. Y tiene que ver, entre otros, por lo que planteas ahora, la soledad o la incapacidad de comunicarse con el entorno inmediato. ¿Qué pasa con la depresión en estos momentos? Yo creería, Carlos, que la depresión va a aparecer después. O sea, los trastornos graves psicológicos lamentablemente son un poco como este virus, que son silenciosos. Aparecen de repente, aparecen como una nube negra sobre la cabeza, la persona siente como que está en un pozo y no puede salir, pero todo eso tiene un tiempo para llegar a conformarse. Y todavía no creo que aparezca la depresión. Por eso yo insisto mucho en que las personas traten de hacer cosas, de moverse, que pidan ayuda o apoyo psicológico ahora, como para poder hablar de lo que les va sucediendo, que no esperen a que esto pase para eh, poder tener algún apoyo, porque de verdad yo le tengo más miedo a la depresión que puede venir luego, porque la depresión, insisto, es como un manto negro que cuando cae es muy riesgoso y como tú bien señalas y describes, se pueden cometer acciones muy peligrosas, pero no creo que aparezca ahora. Ahora lo que yo estoy viendo clínicamente
es gente que sí, que a veces tiene días tristes, días un poco mejores, depende también del estado del tiempo, porque si depende también del hábitat donde está, con quién está y qué características tiene la casa. Yo digo que traten, aunque sea, de buscar siempre un poco de luz, que tomen sol, o al menos el sol que entra por cualquier ventana o donde sea, que salgan, aunque sea a la puerta de calle del edificio donde vivan, pero que traten de tomar un poco de sol diario, porque eso ayuda. Eh, pero lo que estoy viendo ahora, decía, es que hay días que son mejores, días de tristeza, que eso no es depresión, días con angustia, sí, por las situaciones que describía antes, la angustia por su trabajo, por el tema económico, por si se pueden contagiar o no, por seres queridos que tienen lejos y que no pueden ver, que no pueden controlar tampoco qué les puede pasar o no. Eh, Todo eso genera mucha angustia, eso es verdad. Pero yo le tengo miedo a lo que pueda, los cuadros que se puedan dar después, A sinceramente. lo que pase post pandemia. Sí, sí. Hay y ahí me aparecía un tercer punto que lo he ido observando en estos días con mucho detalle, Sonia, y es la importancia del trabajo por dos dimensiones. Por un lado, porque muchísimas personas viven del día, es decir, de lo que hagan en el día, en las ventas formales o informales, en el comercio, que depende tanto de la circulación del público, pero por otro lado, por otra dimensión que tiene el trabajo, y es que el trabajo tiene una dimensión fundamentalmente también de proyección social, de afirmación del ser, de afirmación de discúlpame el término si estoy diciendo algo horrible, pero de afirmación del yo como individuo en la sociedad y resulta que la ausencia de no poder trabajar o por necesidades económicas o por necesidades de proyección social genera una profunda frustración en la vida personal. ¿Esto cómo se proyecta en medio de este confinamiento? Bueno, precisamente ese es uno de los factores generadores de angustia. Hay gente que está muy angustiada por eso y entonces eso le puede empezar a generar ansiedad. La ansiedad puede producir un aumento de la ingesta, puede producir de la ingesta no solo de comida, a veces del alcohol también, lamentablemente. Eso lo estamos viendo. O sea, hay ciertas cosas que hay que hacer puntualmente, como tratar de, si no se tiene el trabajo en ese momento, buscarse algo de qué ocuparse, aunque sea proyectar algo de qué hacer para después, tratar de inventar algo en su cabeza de qué puede hacer, pero mantenerse ocupado mentalmente como para sentir que se genera algo. Eso también depende a veces en los países el tipo de ayuda que se pueda dar económica. Estoy hablando puntualmente porque siempre hablamos de clases medias que tienen su trabajo, que pueden hacer teletrabajo, que tienen internet, que tienen un ordenador, pero hay gente que no tiene nada de eso. Entonces, de verdad, ahí es donde está la acción social puntual de todos los gobiernos del mundo, que lo está diciendo hasta Estados Unidos. Eh, Eh, adelante, adelante, sigue, te interrumpí. no, 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 estaba simplemente decía que es el reino del capitalismo, sin embargo se está dando cuenta que ahí la función del Estado es fundamental en este momento. Ahí vamos bordeando los últimos minutos, Sonia, y pues tengo que preguntarte, obviamente, tú que tienes esta gran experiencia, ese gran recorrido, que atiendes y ves personas y ves este tipo de problemas, ¿cómo vivir esta pandemia en las diversas situaciones en las que esté cada uno con algo de tranquilidad que nos permita evitar una situación post-pandémica arrasadora desde el punto de vista de la salud mental? Bueno, algo he dicho antes, pero más o menos para organizar sería, primero, tratar de tener una rutina, armarse una rutina diaria, si es posible, hasta con una agenda que se diga desde despertarse a tal hora, tomar el desayuno a tal hora, vestirse, no quedarse jamás en ropa de cama, o sea, ni en pijama, ni en camisón, ni nada, o sea, vestirse, si es posible, peinarse, eh, maquillarse para las mujeres, peinarse siempre, mantenerse arreglado y jamás comer ni en pijama ni en camisón.
tratar de hacer una rutina luego que incluya alguna actividad puntual, que puede ser hasta hablar por teléfono y hacerse una lista. Pero es fundamental hacer una rutina de cada día. Luego, mantenerse ocupado y entretenido. Proyectar algo para el futuro. ¿Qué voy a hacer luego? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer a futuro nuevo? Algo que incluya mínimamente algo nuevo, algo reformado de lo pasado y algo que continúe con lo que ya tenía. Esos tres elementos tienen que estar en este proyecto que voy a hacer cuando esto pase. Seguramente se nos van a quedar muchas cosas que vamos a incorporar, como el teletrabajo, que nos podemos dar cuenta que es muy útil, incluso desde la empresa o desde el empleado, las empresas que ya no lo hacían, porque muchas lo estaban haciendo, las clases virtuales, que nos podemos dar cuenta que podemos llegar a muchísimas más personas. Yo, por ejemplo, el otro día me hablaban de una universidad en el extranjero que de otra forma no hubiese podido impartir clases en ese sitio con la frecuencia que lo voy a hacer ahora a través de teleconferencias. Entonces, hay algunas ventajas que ya hemos incorporado y que podemos salvar. Hay gente que con su negocio ha podido desarrollar una entrega o una venta online. O sea, toda esta nueva tecnología llegó para quedarse sin duda. Y entonces por eso decía que nuestro proyecto futuro tenga algo de lo que ya conocemos, algo reformado de lo que conocimos y algo de lo nuevo que incorporamos, por ejemplo. Esto, bueno, dicho así, aparece como muy, digamos, fácil, pero es posible que muchas personas, digamos, sientan que no vale la pena arreglarse, por ejemplo, vestirse, ponerse una camisa, peinarse, como lo has dicho tú, y resulta que son ritos y hábitos fundamentales de la vida cotidiana. Es decir, Sí. son los pequeños detalles con los que se construye la vida cotidiana. Sí, incluso yo les digo que se pongan hasta el perfume que usaban para salir, aunque nadie los pueda oler a través de la videoconferencia, digamos, pero es necesario porque forma parte de una identidad. Entonces es fundamental hacerlo. Al principio cuesta y parece que uno dice, no, ¿para qué lo voy a hacer? Pero es necesario. Esto es la salud mental de la que estábamos hablando al comienzo. Esto es higiene mental, digamos, ¿sí? Una cosa curiosa, Sonia, es que redescubre uno en esta situación que la vida sigue siendo lo básico por más tecnologías que hayan. Es decir, lo básico es hablar con las personas, caminar por las calles de las ciudades, encontrarse con otros y finalmente gran parte del equilibrio social está construido o montado sobre esa relación tan básica. Es decir, ese elemento que es lo primordial, que sigue siendo lo primigenio, la tecnología no lo reemplaza y esto lo redescubre en este contexto. Sí, a ver, las personas somos seres gregarios, que nos gusta socializar, los humanos somos gregarios y somos seres de apego, necesitamos el contacto físico, los latinos muchísimo más. Y eso es lo que estamos viendo, que, o sea, hay pacientes que son nórdicos que yo veo que a lo mejor el contacto no es lo primero que me dicen que les falta, pero hay otros pacientes latinos que sí, que me dicen, necesito tocar y me hacen hasta el gesto de tocar, necesito abrazar, necesito, o sea, eso es algo humano. En más o menor medida los tenemos todos los humanos y los latinos muchísimo más. Por eso es una de las tantas cosas que sentimos que nos falta, sí. Pues Sonia Bácaro, muchas gracias por estar con nosotros en el punto crítico de la Universidad Nacional de Colombia. Creo que nos has dado unas luces importantísimas para sobrepasar esta pandemia y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.